Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las guerras, las dictaduras, como estamos viendo todos los días en las noticias, son responsables de miles de muertos en el mundo entero. Pero a menudo olvidamos que las secuelas de esta violencia pueden ir mucho más allá de los 20 años. Este precisamente es el tema que aborda la escritora argentina Elsa Osorio en su novela A 20 años luz, que pone en escena en Francia Paula Giusti en el mítico Théâtre du Soleil de Ariane Pushkin. Y precisamente para hablarnos de esta puesta en escena tenemos con nosotros a Paula Giusti. Muy buenas tardes, Paula. Buenas tardes. Y también a Elsa Osorio, a la autora de la novela. Muy buenas tardes, Elsa, también. Buenas tardes, Jordi. Bienvenidas a ambas a Radio Francia Internacional. Paula Giusti, quien firma la puesta en escena, ha nacido en Tucumán, en Argentina, en 1975, y que cuenta que su infancia estuvo marcada por la palabra desaparecido. Cuéntanos, ¿qué significaba para ti esa palabra cuando eras niña? Justamente lo particular es que esa palabra formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Yo tengo mi primer novio, su padre ha desaparecido, mi mejor amiga, sus dos padres eran desaparecidos. Entonces, esa palabra era para mí muy banal, era Incluso de la vida en la escuela, cotidiana. ¿no? En la escuela también. En la escuela también, compañeras de curso. Es una generación que teníamos muchísimos padres de los amigos que eran desaparecidos. Entonces, en Tucumán hubo uno de los militares más redoutables, más eficaces, Duros. entre comillas, de la dictadura, Bussi. Y justamente yo me vine en Francia cuando él fue elegido democráticamente. Yo había terminado de estudiar y debo confesar que me fui muy feliz. ¿Te fuiste para olvidar quizás más que por razones profesionales? Hay que decir que se vivían situaciones muy desagradables. Hay que imaginarse situaciones de estar en un lugar y estar con tu mejor amiga que tenía a sus padres desaparecidos y escuchar atrocidades de personas que hablan con discursos muy trillados, pero que los militares mismos se ocuparon de taladrar para que esto quedara. Hay que decir que hay relatos muy simples que han sido repetidos, que a la gente le fue entrando, ¿no? Relatos que además daban seguridad a la gente, ¿no? Porque hay que decir que, por ejemplo, el relato, algo habrán hecho, por ejemplo. Era una frase maravillosa para los militares porque era un eslogan que vendía muy bien y que les permitía a ellos, con algo muy simple, dar seguridad a la gente que tenía miedo, pues se vivía un ambiente de miedo, que era el ambiente que ellos querían además infundir, y a su vez dar seguridad: si yo me porto bien no me va a pasar nada. Lo que no era cierto, ¿eh? No era cierto. No, para nada. A 20 años luz es la primera novela de Elsa Osorio, publicada por primera vez en el 98, si no me equivoco. Sí, a fin del 98. Por aquel entonces apenas se hablaba, ¿no?, de los desaparecidos. Me decías que casi no se había iniciado la búsqueda de niños desaparecidos. No, sabíamos, digamos, de los desaparecidos, sí, pero sabíamos con respecto a los niños que las abuelas buscaban a sus nietos, pero no había ningún caso conocido de un niño que pensara: no seré yo hijo de desaparecidos. Entonces yo escribo esta novela cuando estoy en España, y recuerdo que, bueno, en principio voy a imaginarme esta historia, pero después la historia me fue, te diría, arrasando. El personaje de Luz, que es
la otra generación, sería el personaje de mis hijos, digamos, me va tomando en su búsqueda y bueno, recuerdo estar escribiendo y que yo tenía como una idea fija, quiero que se sepa que en mi país se robaron niños, ¿no? Y me acuerdo que decía, porque a mí me gusta mucho jugar con el tiempo, digo, tiene que ser algo que lo entienda cualquiera. Y me decía a mí misma, quiero que se entienda en un pueblito de Finlandia, como para decir algo totalmente alejado. Lejos estaba de imaginarme que esto iba a pasar tan rápidamente, porque la novela, cuando sale la novela, primero en España, porque la Argentina, en fin, no quería publicarla, y, y bueno, muy rápidamente se traduce a muchas Al lenguas, finlandés al también, quizás. finlandés también. Entonces, y bueno, entonces finalmente la novela se publica en mi país, pero porque le elige el director de uno de estos grandes grupos que vivía en México, siempre para algún accidente, digamos. Y cuando la fui a presentar, era increíble porque todos me preguntaban, ¿y por qué escribiste eso? Como si fuera, ¿sabes? Algo como rarísimo, ¿no? Como no pudiendo reconocerlo. Y ahí yo me di cuenta que era muy transgresivo en mi país, ¿no? Y hasta, bueno, después hubo un error, digamos, como dijeron ellos, administrativo, y el libro se levantó de las librerías que estaba en una editorial importante, Mondadori, en ese momento, y no volvió a salir hasta, digamos, con otro grupo, hasta esta edición que tienes ahí, Curioso error, ¿no? Administrativo. Sí, sí, curioso. Además, todo un disparate, ¿no? Pero me acuerdo, fíjate que cuando salió, eh, em, en una de las notas, porque cuando uno quiere promocionar un libro, dice, bueno, una novela, todo lo que este libro pone una librería, todo lo que este libro cuenta es mentira, cosa que, bueno, la novela es mentira. No, fue muy emocionante para mí porque conocí, ella, antes de que yo vivía en España, fui a la Argentina y me fue a buscar una chica que había encontrado su identidad, entonces hablar con ella. Y ella me decía, ¿cómo sabés? ¿Viste? ¿Cómo sabés que cosas que yo contaba en la novela, pero que obviamente no sabía? Y a partir de eso, imagínate, muchísimos jóvenes se han buscado a sí mismos. Hoy la historia es muy diferente, Fue ¿no? un verdadero motor la publicación de tu novela Sí, para la búsqueda la verdad que de identidades. fue muy impresionante, ¿no? Claro, porque también hay que animarse a buscar la identidad, ¿eh? Es duro No para es estos fácil. chicos. Paula, ¿qué supuso para ti la lectura de la novela de Elsa Osorio? ¿Te preguntaste cómo reaccionarías si un día descubres que tú no eres hija de tus padres? En primer lugar, que me transportó a ese momento de la adolescencia en que creo que no hay tucumano de mi edad y de mi generación que no se haya cuestionado. Yo no sería adoptado, pero bueno, por supuesto que había cosas que desterraban esta idea rápidamente de mi cabeza, pero me remonté a ese momento de haberme preguntado. Yo me acuerdo, yo y mi hermana, a quien le pasé el libro inmediatamente, nos la pasamos llorando en un sillón. Realmente, llorando desde el comienzo del libro, sin parar, como una especie de, creo, de catarsis, tal vez de una especie de culpa, de qué sé yo, de haberme ido, de haber hablado de muchos temas y nunca haber asumido de contar algo así tan importante de Argentina. Así que bueno, yo me dije, lo tengo que contar, pero tuve mucho miedo y mucha dificultad porque era una historia muy próxima y yo tenía miedo de no encontrar esa forma de la que siempre hablamos y de la que siempre habla Mushkin, ¿no? También de encontrar la forma de contar algo que es muy importante, porque no solo lo que contamos, sino cómo lo contamos, para que además se justifique sacarlo de un formato en el que ya era maravillosa la historia. Poder aportar algo o poder yo decir algo con eso. Y era, bueno, tuve muchas ganas de contar en Francia esta historia, que además los actores de la compañía franceses me decían, y no se conoce, no te creas que se conoce tanto como es para vos, porque yo pensaba, bueno, ahora ya se habla mucho de esto ya a lo mejor la gente lo sabe, y ellos me decían, no se sabe en Francia. Fueron grandes
motores los chicos, los actores franceses, además súper comprometidos con esto. Y bueno, eso fue muy también... Quizás lo peor de las atrocidades de esta historia sea la mentira, ¿no? Fue una de las peores atrocidades de la dictadura. Mintieron en muchos terrenos, ¿no? Sí, En los vuelos donde lanzaban a sí, gente por al supuesto. Pacífico. De hecho, es eso lo que básicamente creo que no puede haber alguien que no acepte, porque están los que van a decir, fueron 9.000, fueron 30.000. ¿Qué importa? Y además de que fueron 30.000 desaparecidos y tal vez más. Pero es el método, es decir, las metodologías, por favor. Un pueblo no puede confiar en un Estado que emplee esos métodos, ¿no? Terrible. Hay que destacar también el arduo trabajo de las abuelas de la Plaza de Mayo, de Estela de Carlotto, gracias a quienes se han podido recuperar 130 niños desaparecidos de los 500 que todavía quedan, más de casi 400 por encontrar, ¿no? A lo mejor hay gente que no quiere saberlo, ¿no? Elsa, has trabajado sobre eso también. Sí, es difícil, pero al mismo tiempo el trabajo social, eh, digamos que ha sido muy importante en el sentido de que al principio, como te digo, cuando mi novela salió y hablaba de esto, mucha gente me decía, bueno, pero ¿para qué saberlo si total los padres están desaparecidos? Un dolor. Bueno, por supuesto hay que saberlo porque hay que saber quién es uno, esto es algo importantísimo. Pero ahora, que ya son, imagínate, son adultos, son grandes, y a veces pasa o es en algún momento la novia, ¿sabes? O el novio, digamos, alguien que se anima, ya hay gente con hijos y que quiere decirle a sus hijos quién realmente era, ¿no? Por supuesto que son víctimas dos veces, en el sentido de en su momento y después porque el amor y el odio no es ellos han querido, son historias traumáticas, pero en general yo he hablado con muchos de estos nietos y realmente es muy importante. Es muy importante haber Saber. llegado a la verdad, porque además cuando a veces me ha ocurrido, sobre todo en otros países, de preguntarme, ¿y por qué lo hacían? Yo no tengo una respuesta, porque una mujer que miente con su propio cuerpo, que le dice yo estuve embarazada, estuve adentro, es que hay que estar loco. Pero esto no hay que olvidar que fue un plan sistemático. Es decir, que había en los campos de detención, en algunos había lugares donde las mujeres las tenían ahí para parir y se iba a elegir como si fuera, no sé, un vivero, digamos, o sea, es realmente monstruoso, Una fue un plan pesadilla. sistemático. Terrible. Y hoy en ese sentido se ha ganado, pero tenemos algunos problemas ahora, ¿no? Porque hay gente que quiere reivindicar este periodo de la dictadura en su ideología, muy cercano ahora, en próximas elecciones, ¿no? Y eso sería un drama porque la sociedad ha evolucionado en el sistema, en el sentido de la verdad. Hoy es rara una persona que no se alegra si se encontró un nieto, Por supuesto que no. pero bueno. Cuéntanos, Ya. Elsa, ¿cómo reaccionaste cuando Paula Giusti te propone una adaptación teatral de algo tan complejo como tu novela? Bueno, a mí me emocionó, me parece importante. Además, a Paula la conocí, yo no sé hace cuántos años que está con este proyecto, Paula, pero yo me acuerdo, hoy venía hablando, no, bueno, muchos años, para mí es emocionante, además me parece realmente importante que, más allá de que sea mi novela, de que este tema siga presente, porque creo, ¿por qué no?, que alguien que va a ver la obra puede empezar a despertar esta duda, ir a buscar y bueno, me parece que el camino sigue y bueno, yo no la he visto y deseando verla. Estrenar además en el Teatro del Soleil, cerca de París, no está en París, está en Vincennes, justo al lado, un teatro con Ariadne Mouchkine, tiene mucho de simbólico también. Ariadne Mouchkine viajó en los años 70, finales de los 70 a Argentina, buscando artistas desaparecidos argentinos, ¿no?
Sí, ella y yo descubrí hace poco con mucha emoción un pequeño documental que había sobre este periodo en el que, con las manifestaciones que se hacían en Francia por lo que estaba sucediendo en Argentina, me emocionó mucho, y descubrir que Ariane con Lelouch habían estado en Argentina buscándolo, pidiendo información sobre Miguel Ángel Estrella y solidarizándose para hacer y pedir por los artistas desaparecidos. Así que para mí es como una especie de hilo que se continúa en la historia. Me da mucha emoción eso, poder simplemente ahora volver a contar esta historia, contarla. Creo que nuestro trabajo como artistas es trabajar muchísimo sobre la memoria. Hoy escuchaba a un periodista que hablaba sobre lo que estamos viviendo hoy en Francia con el terrorismo y todo esto, lo importante de trabajar la historia, y así que creo que lo hago con mucho placer, esto de encontrar los alumnos y de volver. Es un trabajo importante que también está, bueno, en los artistas. Tú misma, Paula, además de ser artista asociada del Teatro del Soleil, fuiste náufrago, creo, en una de las obras se llamaba Náufrago de la loca esperanza, ¿no? Sí. El Teatro del Soleil es un teatro muy especial, ¿no? No tiene nada de típico. Es un teatro cooperativo. Es cierto que se lavan los platos y se hace la comida justo después de la función. Eso ha ido un poco cambiando. No sé bien, espero no decir nada. Ha ido un poco cambiando, pero sí, se colabora mucho porque es una casa, y en una casa todo el mundo entra y ayuda un poco con sus platos. Y eso en todo sentido, en una metáfora que también se transporta al escenario, pero también se ve en la cocina. Ariane decía siempre que muchas cosas se ven en una cocina, de una familia, de una casa, de las dinámicas. Entonces, bueno, por supuesto, sí, uno trata de trabajar su humildad como actor también en la cocina. Las cosas buenas y las malas, todo. Hablando de cocina, en la puesta en escena de esta obra, utilizas el teatro dentro del teatro, utilizas las marionetas. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Quizás la complejidad te ha llevado a eso? La distancia que se necesita para contar esa historia, el personaje de Liliana que me daba mucho miedo de caer en una cosa patética, es decir, me daba mucho miedo de poner delante de un espectador la persona torturada que acaba de salir de un lugar de tortura. Entonces, ¿cómo contar esto? Y bueno, vinieron a mí muchas metáforas que son siempre las que me ayudan. Esta historia de que eran para mí los desaparecidos, son fragmentos de historias, fragmentos de cuerpos, todo esto y eso. Y bueno, y esta cosa de la figura del desaparecido que no está, nos llevó entonces a probar, como hacemos siempre en la compañía, que nos reunimos y probamos con objetos. Yo llevé cabezas que yo había fabricado y pedazos de cuerpo y trabajamos para probar si esto podía funcionar. Y bueno, y Liliana de hecho es un personaje. De hecho, ahí la foto que estamos viendo están las manos de los manipuladores, pero ahora los manipuladores manipulan manos también. O sea, Liliana son fragmentos de cuerpo. Y en el comienzo del espectáculo, las personas que vengan, que espero que vengan del 7 al 26, van a descubrir de dónde sale también esa idea. En torno a la obra va a tener lugar un encuentro de ambas, de Elsa Osorio y Paula Giusti, el 20 de octubre, si no me equivoco, en la Maison de l'Amérique Latine, e incluso un taller de escritura, ¿no? Sí. En noviembre. También. En la Casa Argentina. Sí, un taller donde haremos narrativa y teatro, no sé, jugar fantástico, un poco. Fantástico, ¿no? En fin, pues ya lo saben, tienen... Perdona, Paula, no, dime. quería solo decir que en la Maison de l'Amérique Latine vamos a tener la alegría de estar con Carlos Schmerkin también, de compartir ese momento con él. Yo estoy muy feliz porque esta obra me hizo encontrarme con muchos argentinos que yo no había tenido contacto acá en Francia, porque siempre mi trabajo no me había llevado. Y bueno, así que va a ser un hermoso momento a compartir con
Como decíamos, ya lo saben, tienen una cita en el Teatro du Soleil, en la Cartoucherie de Vincennes, del 7 al 26 de noviembre para la puesta en escena de Luz sobre la novela de Elsa Osorio que ha firmado Paula Giusti. Muchísimas gracias, Paula, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Elsa, también. Mucho éxito con la obra y que siga esta campaña para descubrir desaparecidos que todavía están por ahí. Y a ustedes. Permíteme, se me ha olvidado de dar las gracias también a Adrián Turó, a Esteban Hesley, también a Jamaï Boucher, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Tucumán seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.